Bueno, hermanos y amigos, durante las últimas semanas hemos estado estudiando algunas doctrinas fundamentales que creemos como una iglesia bautista reformada, y ya hemos visto un primer grupo de cinco doctrinas, a las que llamamos las cinco solas de la Reforma Protestante, y a partir de la semana pasada comenzamos a ver otro grupo de cinco doctrinas que se les conoce como las doctrinas de la gracia, o también se les conoce como los 5 puntos del calvinismo. Y obviamente, como iglesia, no es que creamos estas doctrinas porque meramente las enseñó Calvino y él a su vez las aprendió en gran parte de Agustín, sino creemos en estas doctrinas de la gracia porque las encontramos en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a comenzar viendo la primera de estas 5 doctrinas de la gracia, y esta primera doctrina es la depravación total del hombre, la depravación total del hombre. Y ahora, cuando oímos esta doctrina, la depravación, no suena como una doctrina de mucha gracia, sino más bien suena como una doctrina oscura, una doctrina sombría. Pero es importante conocer esta primera doctrina de la gracia, de la depravación total del hombre, porque nos da ese oscuro trasfondo de la depravación del hombre que posteriormente nos permitirá entender y apreciar de una mejor manera los colores y el brillo y la gloria de la gracia de Dios que nos muestran las 4 siguientes doctrinas de la gracia. Así que la depravación total del hombre sí quizás no habla tanto de la gracia de Dios, pero nos da ese trasfondo oscuro para que se entiendan y se pueda apreciar mejor los colores y el brillo de la gracia de Dios en las otras 4 doctrinas. Ahora bien, cuando uno pregunta allá afuera a cualquier persona en la calle si se considera una buena persona, posiblemente lo más común es que van a responder afirmativamente: sí, yo me considero básicamente una buena persona con mis fallas, errores e incluso pecados, pero en el fondo soy una buena persona. El problema no solo es que las personas comunes allá afuera crean esto, sino que incluso muchos cristianos, muchos evangélicos consideran que el ser humano básicamente es bueno. Sí, tiene sus pecados, pero básicamente es bueno y tiene todavía en él la capacidad de buscar a Dios y elegir por sí mismo buscar a Dios. Y esto se debe a que no hay un correcto entendimiento bíblico de la naturaleza corrupta del hombre después de la caída. Y es que, hermanos, a veces parece como si la gente pensara que Jesús es como un accesorio que agregamos a nuestras vidas. Básicamente somos buenos, pero a la gente le hace falta Jesús, como si fuera un mero accesorio. Pero no solo es que necesitemos de esa manera a Jesús, necesitamos ser resucitados de la muerte espiritual, necesitamos un nuevo corazón, necesitamos ser limpiados y perdonados de nuestro mal por la obra poderosa de la gracia de Dios en Cristo. Desde el más pequeño hasta el más grande necesita esta obra poderosa de gracia en sus corazones. También desde la persona que externamente parece más moralizada hasta el que a nuestros ojos parece más corrompido. Todo hombre necesita de la gracia de Dios, tanto el hijo pródigo que desperdicia sus bienes en toda clase de males, como aquel que es como el hijo de esa parábola que se quedó en casa, pero que en su corazón odiaba a su padre. Así que todos los hombres, aparte de Cristo, aparte de la gracia de Dios, se encuentran en ese estado de depravación total desde que cayó Adán, por supuesto con excepción del Señor Jesús, que fue sin pecado. Ahora, ¿qué queremos decir por esta doctrina de la depravación total? Cuando hablamos de la doctrina de la depravación total,
nos referimos a que el pecado ha afectado la totalidad de cada persona. El pecado ha corrompido y ha afectado a toda la persona. No hay parte, no hay facultad, no hay habilidad del ser humano que no haya sido afectada y corrompida por el pecado. El cuerpo ha sido afectado y vemos por eso enfermedad, vemos la muerte, el alma, por supuesto, nuestra mente no funciona como debería, incluso la voluntad ahora está inclinada a hacer el mal. Todo en el hombre ha sido corrompido y contaminado. Cada parte y cada acto del hombre se encuentra en este estado de la depravación. Ahora, un texto bíblico que resume claramente esta doctrina de la depravación total del hombre se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante, que dice, Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspidez hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y en resumen dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la terrible realidad del ser humano después de la caída. Todos están bajo pecado. Y ahora algunos teólogos como el doctor R.C. Sproul prefieren llamar a esta doctrina la corrupción radical del hombre, la corrupción radical del hombre. Y aquí radical, cuando hablamos de corrupción radical, esta palabra radical se refiere a la raíz, es decir, la corrupción que viene desde la raíz del hombre. La corrupción del pecado va hasta la raíz de nuestro ser, lo que llamamos comúnmente como el corazón del hombre. El hombre está corrompido desde la raíz, desde el corazón, desde lo más profundo de su ser. Y eso es lo que nos muestra, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 5, justo antes del diluvio se nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos ahí la corrupción, esa corrupción radical, esa corrupción de corazón. Jeremías 17:1 también dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Vemos allí como se nos dice que en lugar de que esté esculpido en la tabla del corazón del hombre los mandamientos de Dios y el querer buscar hacer la voluntad del Señor, en el corazón del hombre está esculpido el pecado, está ahí marcado profundamente en él. Y es que el problema de hoy en día es que muchos piensan que, nuevamente, como dije al principio, básicamente el hombre es bueno y el hombre por aquí y por allá comete algunos errores, algunos actos malos. Sí, algunos reconocen por aquí, erré y por aquí en esta otra etapa de mi vida he pecado, pero en la esencia soy bueno. Soy fundamentalmente bueno, soy en el corazón bueno, pero tengo mis errores y pecados como cualquier ser humano, pero se olvidan de esta realidad que nos muestra la palabra de Dios, que la maldad proviene y reside en el mismo corazón del ser humano. Y aquí podemos recordar un concepto teológico que está relacionado con la depravación del hombre, con la depravación total, que es el pecado original, el pecado original. ¿Qué es el pecado original? En primer lugar, el pecado original no se refiere al primer pecado que cometió Adán
y Eva. No es el primer pecado, sino más bien el pecado original se refiere a esa naturaleza corrupta, a ese estado de corrupción en el que todos nacemos debido a la caída y que es el origen de todos los demás pecados que cometemos a lo largo de nuestra vida. Entonces es el pecado original porque es el origen en nuestros corazones, en nuestros corazones de todos los demás pecados que cometemos. Y esa es consecuencia nuevamente de la caída de Adán y Eva. Y todos los hombres nacen con ese pecado original, de donde surgen todos los demás pecados. Y nos dice el Señor Jesús en Marcos 7, 20 al 23, dice allí, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Solo quiero corroborar algo rápidamente allí en el contexto. Sí, ok. Así que este pasaje nos muestra que es de dentro del corazón del hombre de donde sale el pecado, de donde sale el mal. Y esto nuevamente, hermanos y amigos, es contrario a lo que muchas personas creen, no solamente en el mundo en general, sino también en los ámbitos cristianos. Algunos creen que el hombre nace bueno, pero que la sociedad, los malos ejemplos es lo que lo va corrompiendo a lo largo de su vida. Ahora es verdad que todos los factores externos de la sociedad y de los malos ejemplos propician un mejor entorno para que ese mal brote con facilidad, pero en última instancia el mal de cada ser humano proviene de su propio corazón, de su propia corrupción y depravación en la que se encuentra debido a la caída, debido a esa corrupción que heredamos de Adán y Eva. Ahora, aquí puede surgir una objeción contra la doctrina de la depravación total, porque alguno puede decir, bueno, ¿acaso no vemos algunos incrédulos que tienen una vida más moral que otros? Algunos incluso podrían decir, bueno, aquel incrédulo parece vivir mejor que muchos cristianos. ¿No es verdad que vemos a muchos no cristianos hacer cosas buenas, cosas rectas, hacer actos de caridad? ¿Cómo podemos decir que el hombre está totalmente depravado? Y aquí entonces debemos de entender algo. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, no estamos diciendo que cada persona es tan mala como puede llegar a ser. La depravación total no quiere decir que cada persona es tan mala como puede llegar a serlo. Y por poner un ejemplo un poco extremista, podemos pensar en Hitler. Incluso Hitler quizás tenía cierto afecto por su madre, a pesar de toda la maldad por la cual se le conoce. Él ni siquiera pudo haber llegado a ser tan malo como pudo haber sido, a no ser por la gracia común de Dios en su vida. Así que no es que cada persona es tan mala como puede llegar a ser, tampoco significa que las personas han perdido la conciencia del mal, no significa que el hombre caído no pueda mostrar algún tipo de bondad o compasión externa, y mucho menos significa que absolutamente todos los hombres se complacen y aprueban todo tipo de pecados, incluso los más graves. Hermanos y amigos, aquí podemos estar todos de acuerdo que hay gente no cristiana que es decente, que es
civilizada, por decirlo de alguna manera, se comportan correctamente con su familia, en su trabajo, en la sociedad, al menos dentro de lo que se puede observar. No toda la gente es delincuente. Hay mucha gente, como ya mencioné, que es hasta cierto grado caritativa, bondadosa. Entonces, ¿por qué decimos que todos los hombres en su estado natural están totalmente corrompidos o depravados? Número uno, porque debemos de entender que a la luz de la santidad de Dios y de su ley, cada acto bondadoso, cada acto recto o justo, no solo debe serlo de una manera externa, sino que debe proceder de las motivaciones correctas. Debe de proceder de las motivaciones correctas. Ahora, sin embargo, debido a que el hombre está corrompido en su corazón y aborrece a Dios, cada acto externamente bueno, externamente justo, no está para nada motivado por un temor y un amor a Dios. Los actos buenos de las personas fuera de Cristo pueden estar motivados por muchas otras razones que sirven a sus propios intereses, ya sea su propio egoísmo, su propia satisfacción de sentirse bien, cuidar su buena reputación. Muchos se abstienen de hacer males por temor a las consecuencias, por temor a perder el trabajo, por no caer en la cárcel, por perder una reputación. Pero el hombre fuera de Cristo no hace el bien por querer agradar y amar a Dios y por guardar su santa ley. Así que todos los actos externamente buenos proceden de un corazón malo, un corazón egoísta que aborrece a Dios. Y por eso el profeta Isaías dice en su libro, en el capítulo 64, versículo 6, que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así que el pecado contamina cada acto que externamente pueda ser bueno y que realizan los hombres aparte de Cristo. Ahora bien, hermanos, relacionado con la doctrina de la depravación total, se encuentra la doctrina de la inhabilidad o incapacidad del hombre. Inhabilidad o incapacidad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el hombre caído se encuentra corrompido en cada una de las partes de su ser, sino que además el hombre caído no puede salir de ese estado por sí mismo o por sus propias fuerzas. Por eso se le llama la incapacidad o la inhabilidad del hombre. Un teólogo dice que la inhabilidad trata con el hecho de que nuestra propia depravación es humanamente irremediable. Es decir, nosotros no podemos salir de ese estado de corrupción por nosotros mismos. Dice Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Así como un hombre no puede cambiar, ahí menciona un etíope, alguien de piel oscura no puede aclararla, o en el caso de un leopardo no puede quitar sus manchas, así tampoco el hombre en sus pecados puede salir de ese estado de corrupción por sí mismo, aparte de la gracia de Dios. El hombre no puede salir de ese estado de depravación porque es esclavo del pecado, está muerto espiritualmente y es ciego para ver la gloria de Cristo en el Evangelio. Y por eso el Señor Jesús dijo en Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí vemos al Señor Jesús enseñando esta incapacidad del hombre para ir a Dios en sus propias fuerzas. El problema de muchos evangélicos, muchos cristianos hoy en día es que creen que el hombre pecador
solo está allí bastante herido o moribundo, pero que aún tiene aliento de vida, que aún le queda algo de vida y bondad como para querer ir a Dios. Es como un hombre que sí se está ahogando en medio del mar, pero si uno le echa un salvavidas, tiene todavía un poco de fuerzas para agarrarse de allí y ser salvado. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que aparte de la gracia de Dios no hay nada que nosotros podamos hacer. La Biblia no dice que estamos malheridos o moribundos, dice que estamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados aparte de Cristo. No estamos nada más ahí medio ahogándonos, estamos en lo más profundo del mar y somos enteramente dependientes de que obre en nosotros la gracia soberana y poderosa de Dios para rescatarnos. Y aquí alguien puede preguntarse, bueno, si dices que nadie busca a Dios, ¿qué hacemos con esas personas a las que nos visitan en la iglesia? O gente que decimos, bueno, él todavía no es cristiano, pero parece que está buscando a Dios, aunque todavía no lo ha encontrado. ¿Qué hacemos con esas personas que aparentemente buscan a Dios? Y es que aquí quizás podemos estar un poco confundidos, porque las personas sin Cristo, las personas perdidas, pueden estar buscando paz interior, alivio de su culpa, propósito en sus vidas, felicidad, amor, sentido de pertenencia a un grupo, y pensamos que están buscando a Dios, cuando realmente lo que están buscando es recibir algún tipo de beneficio mientras ignoran y rechazan a Dios y a su palabra. Así que la Biblia es clara que dice que no hay ninguno que busque a Dios a no ser por su pura gracia, abriéndonos los ojos de nuestro entendimiento para ver la gloria de Cristo en el Evangelio. Ahora, hermanos, si quieren un resumen de estas enseñanzas, pueden también encontrarlo en nuestra confesión de fe en el capítulo 6, párrafos 3 y 4, si lo gustan apuntar y revisarlo después. Y también en el capítulo 9, párrafo 3, ese sí me gustaría leerlo. Dice en nuestra confesión, capítulo 9, párrafo 3, el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido enteramente toda capacidad de la voluntad para cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por tanto, como hombre natural que está completamente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Eso está en nuestra confesión de 1689, capítulo 9, párrafo 3. Nos muestra cómo el hombre, o resume allí cómo el hombre no puede por sus propias fuerzas buscar a Dios o convertirse a sí mismo o mucho menos regenerar su propio corazón. Así que esto es lo que nos enseña la doctrina de la depravación total, que el hombre en todas sus partes y en todos sus actos se ha corrompido por el pecado y que el hombre también es incapaz en ese estado de por sí mismo buscar a Dios y ser salvo. Necesita que el Espíritu Santo obre en su corazón, regenere su corazón, le abra los ojos de su entendimiento y pueda entonces sí arrepentirse y creer en el Evangelio. Y a manera de conclusión, como mencioné al principio, esta doctrina es importante de considerar porque nos da ese oscuro y sombrío trasfondo sobre el cual podemos entender con mayor claridad la gloria y el brillo de la gracia de Dios en la persona y la obra de Cristo. Si no vemos el terrible estado en el que se encuentra el hombre caído, por eso nos va a costar luego trabajo entender que la elección es incondicional, que el llamado de Dios es eficaz para
para transformarnos, y que es la gracia de Dios la que nos va a perseverar o a preservar más bien hasta el final. Necesitamos ver de qué estado es de donde nos rescata Dios. Ahora, los que se consideran aquí sanos, pues no tienen ninguna necesidad de médico. Como dijo el Señor Jesús, solamente los enfermos, solamente los que pueden ver lo terrible de su corazón y de su vida de pecado delante de Dios, son los que pueden entender y ver su necesidad que tienen de ir a Cristo y aferrarse a Él como el único suficiente Salvador. Por eso aquel himno dice que nada bueno hay en mí, su gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Nada bueno hay en nosotros, solamente dependemos de la gracia de Dios. Y Pablo lo dijo en estas palabras: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y hermanos, si es por gracia, también esto nos da una gran esperanza de que no hay persona, por más malvada, por más pecadora, por más endurecida que pueda estar hoy, que no pueda ser transformada y alcanzada por esa gracia de Dios y ser transformado en una nueva criatura. Así que el Señor obre en aquellos que hoy todavía se encuentran en sus pecados, pero también que, hermanos, nos dé esperanza por aquellos que conocemos y que están todavía endurecidos en sus pecados, porque el Señor es poderoso para salvarlos. Amén. Bueno, pues aquí terminamos el estudio y en